Ya se están calentando los rumores del nuevo iPhone 16. Faltan un par de meses y están saliendo más detalles en lo que nos acercamos a la fecha. Ahí te van los últimos rumores de estas últimas semanas y vamos a empezar con la cámara, porque hay un nuevo rumor de The Elec, un medio semiconfiable, que está diciendo que la serie de iPhone 16 va a usar sensores de la cámara de Samsung. Esto me llamó mucho la atención porque en los últimos años Apple ha estado usando sensores de Sony. Desde hace muchos años han usado sensores de Sony. Ahora, esto es información detrás de las escenas que ni sabemos si es verdad, y aunque cambien de proveedor, Apple no va a decir nada y seguramente no te vas a dar cuenta. Pero si es que cambian de proveedor a Samsung, se me hace interesante porque Samsung la ha estado rompiendo con sus cámaras y normalmente cuando cambian algún componente es porque sienten que hay mejor calidad en otro lado. Y otro reporte de DigiTimes está confirmando que el iPhone 16 Pro va a recibir la cámara de zoom con 5x usando la tecnología Tetra Prism, como lo vimos en el iPhone 15 Pro Max. Ya habíamos escuchado este rumor, pero ahora sí viene de una fuente más confiable. También supuestamente van a mejorar el zoom digital. Ahorita tiene 25x de zoom digital, 5x óptico. Supuestamente va a subir a 30x. Yo le he tenido ganas al iPhone Pro, el de tamaño más chico, entonces saber que ahora sí van a tener el Pro y el Pro Max exactamente el mismo sistema de cámaras me emociona bastante. Hay cosas más genéricas de los otros lentes, como mejoras en los sensores y que mejora un poquito la luz y la estabilización, pero eso pasa casi todos los años. Lo único otro importante que ya se había filtrado es que el ultra angular va a ser de 48 megapíxeles en vez de 12 megapíxeles. Creo que va a ser un buen año para la cámara. Y otro rumor que irónicamente también incluye a Samsung viene de un medio de Corea del Sur, indicando que los nuevos iPhone 16 y 16 Pro van a venir con pantallas Samsung, al igual que muchos otros en generaciones pasadas, pero aparentemente están utilizando una tecnología nueva llamada M14 que mejora la iluminación y la vida del panel. Eso significa, en términos de rumores, que pudiéramos esperar un aumento de brillo en las pantallas en la serie de iPhone 16. Y está bien loco pensar, si es que estos rumores son ciertos, que Samsung sería el proveedor de Apple para iPhones en cámaras y en pantallas, que son componentes muy importantes. Ahora, no es como que es la misma pantalla del nuevo Galaxy ni nada así. Apple es una empresa enorme y típicamente necesita empresas enormes que puedan producir millones de pantallas y cámaras de buena calidad en poco tiempo. Apple diseña la pantalla o la cámara o el componente y lo mandan a hacer a la planta de Samsung. No significa que Samsung diseña los componentes o que usa componentes de otros de sus productos. O sea, Samsung es nada más como el que fabrica y otros proveedores que usa Apple alrededor del mundo, pero Apple hace el diseño. Pero no deja de estar interesante cómo a nivel consumidor Apple y Samsung son súper rivales, pero yo creo que si a Apple le va bien en ventas, pues a Samsung también, porque Samsung es de los proveedores más importantes de Apple. Está bien curioso cómo funciona un poquito detrás de las escenas. También está interesante que Samsung ya tiene experiencia con pantallas plegables, bastante experiencia. Acabo de estar en París con Samsung para ver el nuevo Galaxy Flip y Fold. Si no han visto mi video, se los dejo por aquí abajo en la descripción. Y cada año van mejorando las tecnologías de pantallas plegables. Ya hemos tenido rumores desde hace varios años que Apple está como preparando su primer dispositivo plegable, y yo creo que seguramente Samsung va a ser su proveedor también. Tienen la experiencia y la capacidad para hacerlo. Es especulación mía, pero está interesante esa relación. Después, hablando de pantallas, salió otro rumor de los marcos reducidos en la línea Pro, y ahora con medidas exactas y un render. Los marcos irían de 1.71 milímetros a 1.2 milímetros en el Pro, casi 30% de reducción, y en el Pro Max de 1.55 milímetros a 1.15 milímetros, que es como un 26% menos marco. Ahora, ya están tan delgados los marcos que hasta 30% más delgado no hace mucha diferencia. Esto haría el iPhone 16 Pro el teléfono con menos marcos en la pantalla en todo el mundo, si es que te interesa eso. Yo creo que se ve padre. Ahora, un rumor bastante curioso y controversial. Hablé de esto en el Top Noticias Tech, pero aparentemente, según código que descubrió MacRumors, Apple va a poner el mismo procesador en los 4 iPhones nuevos. Y esto es una sorpresa porque los últimos años Apple le ha puesto procesadores mejores a los Pro y procesadores del año pasado a los no Pro. Pero aparentemente este año todos van a recibir el A18. Hay mucha especulación y tiene sentido que quizá Apple está produciendo el mismo
mismo procesador para todos, pero igual va a tener un núcleo menos en la versión de 16 y 16 Plus, y los versión Pro van a tener el A18 Pro, que va a tener igual un núcleo más o poquitos más núcleos de, no sé, seguramente lo tienen que diferenciar de alguna manera, o puede que nada más les den el mismo a todos. Lo que puede estar un poquito controversial que Apple ha hecho en el pasado es que apagan un núcleo. O sea, significa que en un procesador no le permiten usar todo el poder del procesador porque igual y el chasis no... Hay muchas razones por las cuales harían eso o marketing, pero... Está interesante que van a ser todos el mismo procesador, supuestamente. La otra teoría es que realmente sí es el mismo procesador para todos y no es como que le van a quitar un núcleo a los no Pro, y quizá esto es para correr Apple Intelligence. Seguramente Apple quiere que su nuevo iPhone 16 sí pueda tener Apple Intelligence, no solo las versiones Pro. Quizá por esto sí es el mismo procesador, o van a subir a todos a 8 GB de RAM, porque también hay especulación que es ese el tope para Apple Intelligence, que se necesita 8 GB de RAM. Aunque no está confirmado, el iPhone 15 tiene 6 GB de RAM, entonces necesitarían subir a 8 GB de RAM el iPhone 16 normal para que tenga acceso a Apple Intelligence. Ahora, hay otro rumor por parte de Mark Gurman de Bloomberg, que casi siempre le atina las cosas. Pero antes de eso, si me regalas 40 segundos, NordVPN amablemente está patrocinando aquí el canal. Y tengo que decir que yo no recomiendo NordVPN porque me patrocinan. Me patrocina NordVPN porque yo lo recomiendo. Llevo muchísimos años usando el servicio, incluso antes de ser youtuber. Y por eso estoy tan contento de que son patrocinadores. Si aún no tienes un VPN, es básicamente esconder tu IP e información sensible cuando estás navegando el internet. Así evitas que anunciantes no te estén rastreando a través de todo el internet. Evitas que te roben datos sensibles en caso de hackeos masivos o páginas malas, y aparte puedes fingir que estás en otro país para acceder a contenido de otras partes. Yo tengo la app de NordVPN instalada en mi iPhone y en mi Mac en todo momento y las uso todos los días y no paro de recomendarlos. Si aún no tienes un VPN, yo recomiendo Nord. Nunca he tenido un problema, cuesta solamente un par de dólares al mes y tengo la paz mental de que no estoy exponiendo mi información sensible mientras navego el internet. Y realmente puedes navegar anónimo. Te dejo aquí abajo mi liga, nordvpn.com/TechSantos. Me dan a mí una comisión si es que lo compras, entonces gracias por considerarlo. También estás apoyando el canal, pero realmente creo que vale la pena. Ahora, de regreso a este rumor controversial. Según Mark Gurman y Bloomberg, Apple está planeando convertir algunas de las funciones de Apple Intelligence en servicio de paga. Parecido a la suscripción de iCloud Plus, según Gurman, sería otra gama de servicio que puede vender Apple e incluso poder incluirla en la suscripción global de Apple One. Pero aparentemente unas funciones sí serán gratis para todos y otras funciones, me imagino que las más intensas o que requieren más poder, van a ser de paga. Justo cuando pensábamos que Apple no iba a cobrar por IA, porque no anunciaron nada de eso en su evento, llegan estos rumores que está bastante desafortunado. Hay que ver el precio. Si es algo ridículo, si quieren cobrar 10, 20 dólares, creo que va a ser bien difícil que Apple venda esto. Si es algo más simbólico, que como quiera da coraje, pero unos 3, 5 dólares, puede que sí. Para mí lo mejor sería que ya lo incluyan en los planes existentes. Yo ya pago Apple One, entonces si nada más lo incluyen ahí de, hey, esto es parte de Apple One, sería como lo mejor. De todas maneras, no sabemos, ya veremos en el lanzamiento de iOS 18 por allá en septiembre, a ver qué sucede con Apple Intelligence. Lo que sí sabemos es que va a salir en beta en septiembre, entonces no sé si ya cueste la beta o si va a ser después. Apple Intelligence ahorita no tenemos mucha información, a ver qué sucede. Se espera también que pronto lo activen para el beta de desarrolladores que yo estoy probando, entonces al momento que lo activen seguramente voy a hacer un video de ver ya cómo funciona en la mano. Ahora, otro rumor con un poquito mejores noticias. Según Kuo Ming Chi, que supuestamente recibió información de la cadena de suministro de las baterías, dice que las baterías del iPhone 16 son 10% más densas, no más grandes, más densas, o sea que retienen más poder en el mismo tamaño, que está bastante cool. Si lo logran eso y con mejoras en el sistema térmico, pudiera mejorar bastantito la batería. Otra cosa interesante que revela es que Apple estaría cambiando el método para reemplazar la batería, ahora con una carcasa de metal, y no va a usar las tiras de pegamento que han usado por muchísimos años, supuestamente. Esto yo creo, y
es obvio que es como para poder quitar la batería más fácil. Quizá Apple se está preparando para regulaciones de la Unión Europea. Como quiera, tienes que abrir el iPhone y está bastante complicado y no lo puede hacer un usuario normal, pero al menos la batería ya va a ser como fácil de quitar y poner, supuestamente. Esos son todos los últimos rumores, pero ya hablé varias veces que los Pro van a tener pantallas más grandes, habrá un nuevo botón de captura, o sea, literalmente un botón de hardware en el costado derecho dedicado para tomar fotos y video, que aún se me hace loquísimo. Sabemos que viene con Wi-Fi 7 y un nuevo modem para el 5G. En el caso de los iPhone 16 normal, van a recibir el botón de acción por primera vez y la nueva orientación de cámaras en vertical y un par de nuevos colores. Se viene blanco y creo que rosa. Se ve como un buen año para iPhone, y lo mismo dije el año pasado con el iPhone 15 cuando agregaron titanio y USB tipo C. Estamos tan acostumbrados a que no cambie tanto el iPhone que ahora siento que un año USB-C y titanio y ahora este año más grande la pantalla y mejoras en la cámara, sí se siente como un poquito más. Al menos yo me acuerdo del 12 al 13 y del 13 al 14 como que no hubo tantos cambios así notorios, no que cambien mucho y deberías de comprar un iPhone cada 3 años como quiera, pero creo que este año va a estar interesante con el iPhone 16. Por supuesto que todo es rumor y todo puede cambiar, ya veremos en septiembre, probablemente a mediados de septiembre será el evento para conocer estos nuevos iPhones. Por mientras, yo te mantengo actualizado, y si te quieres actualizar aún más, vete a semanalamanzana.com. Ahí es donde damos toda la información de Apple una vez a la semana gratis directamente en tu correo. Si no estás suscrito, semanalamanzana.com. Como quiera, ya que se acumulen varios rumores y filtraciones, información, puede que haga otro de estos videos para actualizarlos. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos pronto. Sobres.